Dios te bendiga, bienvenidos al día 20 del 100 días del Profético. La palabra profética es una cosa muy importante. Por la palabra profética Dios puede deshacer las obras del diablo. Por medio de la palabra profética Dios puede traspasarnos a un otro nivel, a un otro lugar. Dios puede descubrir el propósito de una persona. Dios puede revelar los continentes del corazón y para sanar la alma. El papel de la profeta en la iglesia es muy importante, pero tenemos un gran problema en los Estados Unidos. Muchos de los profetas, cuando ellos están profetizando acerca de las noticias, acerca de los eventos políticos, acerca de del gobierno y las relaciones internacionales, ellos están profetizando por medio de su parcialidad. Y este es un gran problema, porque en la Biblia el profeta de Dios tenía la autoridad para poner el rey en su lugar. Pero estamos en una hora en los Estados Unidos donde los grupos políticos son la voz para el profeta. Y los profetas están profetizando por medio de los deseos, ideas y valores de sus opiniones políticos. Ellos están añadiendo, así dice el Señor, a cosas que son un parte de la parcialidad de su corazón. Y por ejemplo, en el Antiguo Testamento, las profetas de Dios vivían en Israel, pero creciendo en Israel con su cultura, con su educación, con sus memorias, pero ellos tenían el poder para profetizar no solo las bendiciones de Dios acerca de Israel, pero acerca de los juicios de Dios, acerca de su país. Y yo tengo una palabra de juicio acerca de esta nación que muchos profetas no van a decir que este es Dios, pero esta es una palabra del Señor. La cosa es, una nueva orden mundial está en el camino. Y no estoy hablando de teorías, pero esta frase originalmente viene de relaciones internacionales y significa el sistema de la tierra. ¿Qué países tienen autoridad y influencia para hacer decisiones y para hacer cosas en la tierra? Y ahora en este orden mundial, orden internacional, el Estados Unidos es el poder grande, la nación con mucho poder por gran economía. Pero la cosa es el Espíritu Santo me dijo, así como en los días de Habacuc, vamos a ver con el Estados Unidos. Otra nación va a venir en la escena con más poder y con más autoridad. Y esta nación, como Babilonia en Habacuc, esta nación no tiene la historia perfecta y hay preguntas acerca de sus motivos, acerca de sus deseos, pero Dios va a dar a esta nación poder. Porque el Estados Unidos no es una nación humilde, y por la soberbia, el Estados Unidos y sus líderes y sus iglesias
han negado la palabra de Dios para esta nación. Pero el Estados Unidos tiene un destino, un propósito. Y para cumplir este propósito, Dios va a levantar otra nación con más poder para humillar a el Estados Unidos, para traer el pueblo a un otro nivel. Y la cosa, no estoy diciendo que el Estados Unidos va a ser pobre, pero estoy diciendo otra nación, un otro poder muy grande va a venir. Y esta nación es China. Dios va a levantar China para el principio de la orden internacional, la orden mundial. Vamos a tener un nuevo orden, nueva orden mundial, porque este es el plan de Dios. Y hay otras personas diciendo otra cosa, pero este es el plan de Dios. China va a levantar. Entonces, para nosotros podemos aprender de que nuestra soberbia puede deshacer nuestra oportunidad y nuestro poder para hacer algo en la tierra. So, tenemos que caminar humilde delante de Dios para caminar en sus promesas. Entonces, tenemos que orar para las naciones, los líderes, porque vamos a ver la transición en el futuro. Dios te bendiga y hasta mañana.